Hola amigos, nos da curiosidad saber desde qué ciudades nos escuchan, así que dale a me gusta y escribe en los comentarios de dónde eres. Además, nos encantaría saber qué historias impactantes les han sucedido en su ciudad o incluso a ustedes. Suscríbanse porque la próxima historia podría ser sobre su ciudad o incluso sobre su drama personal. Ahora profundicemos en otra historia cautivadora. La mañana del martes en casa de Tom Bradley arrancó con el olor a tostada quemada y la risa del hijo de 7 años de Hack. Tom estaba de pie junto a la estufa, intentando salvar el desayuno, mientras Hack, sentado a la mesa, pateaba y mordisqueaba una manzana. En la mesa frente a él había un plato de tostadas y un vaso de jugo de naranja, su desayuno habitual antes de ir a la escuela. «Papá, se te ha vuelto a quemar la tostada», dijo Hack sonriendo. «Debería empezar a cocinar». Tom se giró sosteniendo una espátula, fingiendo estar ofendido. «Oye, soy el chef y me estás criticando. Come o si no, irás a la escuela con el estómago vacío». Hack rió, dio un mordisco a la tostada e hizo una mueca. «En serio, papá, están amargadas. ¿Por qué no me compras una consola? Puedo jugar en lugar de comer». Tom cerró los ojos, pero no pudo reprimir una sonrisa. Hack llevaba una semana hablando de la nueva consola, esa de la que todos en la escuela hablaban en secreto. Dejó la sartén en el fregadero y se sentó frente a su hijo, cruzándose de brazos. «Entonces lo que quieres es una consola. ¿Sabes cuánto cuesta? No es solo un juguete, campeón. Tienes que ganártelo». Hack se enderezó con los ojos brillantes. «Puedo ganármela. ¿Qué tengo que hacer? ¿Limpiar la habitación? ¿Lavar los platos?» Tom se frotó la barbilla como si reflexionara sobre el destino del mundo. «Bueno, ¿qué te parece esto? Si pones todos tus deberes al día para fin de mes, me lo pensaré. Tranquilo, quedamos». Hack dio un golpe en la mesa como si sellara el trato. «Te arrepentirás de haber apostado conmigo, papá. Seré un genio». Tom sonrió. «Ya veremos, genio», dijo sonriendo. «Mientras tanto, termina de comer o si no, el autobús no esperará». Hack asintió, metiéndose la última tostada en la boca. Tom se levantó para servirse un café y miró el reloj, las 7:15. Ya se imaginaba cómo organizarían una noche de cine en el proyector esa misma noche, una vieja que había encontrado en el ático hacía un par de meses. A Hack le encantaban esas noches. Extendían una manta en el suelo, comían palomitas y veían algo de superhéroes. «¿Noche de cine esta noche?», preguntó Hack, limpiándose la boca con la manga. «Lo prometo», dijo Tom, levantando la mano como si hiciera un juramento. «Elige lo que quieras, pero nada de películas de terror, o si no, te volverás a esconder debajo de la cama». Hack rió y Tom sintió un calor que le recorría el pecho. Esos momentos, sus pequeños rituales, fueron lo que lo mantuvo en pie durante todos esos años. Abrió la boca para decir algo más, pero entonces sonó el timbre. Ambos se detuvieron. El timbre era agudo, insistente, no como los vecinos que solían llamar suavemente, casi como disculpándose. Tom frunció el ceño y dejó la taza sobre la mesa. «¿Quién anda a esta hora?», murmuró mientras se acercaba a la puerta. Hack se levantó de la silla y lo siguió, con la curiosidad apoderándose de todo. Tom abrió la puerta y entró una fría brisa de abril. En el umbral había una mujer con un abrigo azul oscuro, el pelo bien peinado y un bolso caro colgado del hombro. Su rostro le resultó familiar, pero no la reconoció al instante. La luz de la mañana cayó tras ella, difuminando sus rasgos en las sombras. «¿Quién eres?», preguntó entrecerrando los ojos. Ella se acercó y sus ojos verdes se encontraron con los suyos. Una leve sonrisa, casi burlona, se dibujó en sus labios. «Hola, Tom», dijo, y su voz era fría como el viento de afuera. Se quedó quieto. El mundo a su alrededor pareció reducirse a un solo punto. Clara, su esposa, la que había desaparecido hacía 5 años, dejándolo con Hack de 3 años y una cuenta bancaria vacía. 5 años sin una llamada, sin una carta, sin ninguna pista. Y allí estaba ella de pie ante él, viva, real, como si esos años no hubieran sucedido. «Volví por el niño», dijo, y sus palabras fueron como un martillazo. Tom sintió que la sangre le abandonaba la cara. La miró, su manicura recién hecha, las botas que costaban lo mismo que él ganaba en un mes, su seguridad. Los recuerdos inundaron su mente sin control, pero no dijo ni una palabra. Simplemente retrocedió y le cerró la puerta en las narices. El cerrojo hizo clic y el silencio se cerraba en el aire, pesado como el cemento. Pero un segundo después un grito resonó afuera. «Te arrepentirás, Tom, te arrepentirás de lo que hiciste». Su voz era aguda y furiosa, y se le puso la piel de gallina. Tom se apoyó en la puerta, cerró los ojos, intentando reprimir el temblor de las manos. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Hack se quedó a unos pasos de él, con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿quién es esta loca?», preguntó, con más sorpresa que miedo en la voz. Tom abrió los ojos y se obligó a sonreír, aunque todo le ardía por dentro. «Debes haber llamado a la puerta equivocada, hijo», mintió intentando parecer tranquilo. «Solo una chiflada».
Hack frunció el ceño sin creerle, pero asintió. Tom se pasó la mano por el pelo, sintiendo el sudor correr por su frente. No sabía qué hacer, no sabía cómo explicarle a su hijo que la loca era su madre, que los abandonó hacía 5 años, pero de algo estaba seguro, no la dejaría volver a sus vidas. Escucha, campeón, dijo, intentando mantener la voz firme. Tengo que hacer un par de llamadas importantes. Hoy te llevaré yo mismo a la escuela, ¿de acuerdo? En mi coche. Hack sonrió radiante, olvidándose de la desconocida. ¿En serio?, preguntó emocionado. ¿Podemos encender la radio? Claro, asintió Tom, esbozando una sonrisa. Ve a prepararte, ya estoy aquí. Hack salió corriendo a su habitación, dejando a Tom de pie junto a la puerta, mirándola como si pudiera abrirse de nuevo. Buscó el teléfono en el bolsillo y lo apretó con fuerza. Necesitaba llamar a Bill, su vecino y amigo. Necesitaba decidir qué hacer. Pero por ahora se quedó allí, escuchando cómo los pasos de Clara se desvanecían tras la puerta y sintiendo que su pequeño y tranquilo mundo empezaba a derrumbarse. Entró en la cocina, se desplomó en una silla y se quedó mirando su taza de café medio vacía. Las manos seguían temblando. Clara, ¿por qué ahora? ¿Qué necesita? Se levantó, se acercó a la ventana y miró afuera. Ella ya no estaba, pero la sentía como un escalofrío que le subía por la piel. Hack salió de su habitación con una mochila a la espalda, listo para el viaje. «¿Papá, te vas?», preguntó y Tom asintió. «Sí, hijo, vamos». Salieron a la vieja camioneta estacionada frente a la casa. Hack se subió al asiento del copiloto, se abrochó el cinturón de seguridad e inmediatamente encendió la radio. Sonó una vieja canción de rock y Hack empezó a cantarla, desafinada pero con entusiasmo. Tom arrancó el motor, salió a la carretera, pero tenía la mente en otra parte. Miró a su hijo, vio su sonrisa y se juró a sí mismo, no dejaría que ella arruinara esto. Nunca. Tom apagó la radio y el silencio lo envolvió como una manta pesada. Sacó el teléfono del bolsillo, abrió la agenda y se detuvo, mirando el nombre de Bill. Necesitaba llamar. Necesitaba decírselo, pero en lugar de eso tiró el teléfono al asiento y se levantó. El trabajo lo esperaba y allí, entre el ruido del taller, al menos podría distraerse. El camino al taller se extendía por calles suburbanas, pasando por casas idénticas con jardines impecables, junto a un viejo estanque lleno de gasolina, donde una vez le enseñó a Hack a atrapar ranas. La mañana era gris como la de abril, con nubes bajas presionando el suelo. Tom conducía el coche en modo automático, pero sus pensamientos vagaban hacia atrás, 5 años atrás, a aquellos días en que parecía que todo iba bien. Se casaron jóvenes. Tom tenía 25 años, Clara 23. Hack nació un año después y durante los primeros meses, Tom se sintió en la cima del mundo. Trabajaba en el taller, Clara se quedaba en casa con el bebé y su vida parecía sencilla pero feliz. Llegó a casa oliendo a aceite, mientras Clara lo recibía con una sonrisa, abrazando a Hack. Se rieron de sus primeras palabras, discutieron sobre a quién se parecía más, hicieron planes, pequeños pero calentitos, un sofá nuevo, un viaje al lago, todo era como debía ser, pero cuando Hack cumplió 3 años algo cambió. Clara se volvió diferente, empezó a quejarse al principio en voz baja, casi imperceptiblemente, luego más fuerte. «Me aburro, Tom. Estoy encerrado en casa como en una jaula, esto no es vida». Él escuchó, asintió, intentó comprender. Le pareció que simplemente estaba cansada. Un niño pequeño, noches sin dormir, la misma rutina todos los días. Le sugirió que trabajara, si quería, cubriendo camareras en un café junto a la carretera, donde su amiga Lisa era encargada. Clara se aferró a ello como a un salvavidas. «¿En serio?», preguntó entonces, y una chispa brilló en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo. «Puedo hacerlo, Tom, necesito algo propio». «Por supuesto», dijo sonriendo. «Me las arreglaré con Hack. Ve a trabajar si lo necesitas». Empezó a trabajar por turnos, primero unas cuantas veces por semana, luego con más frecuencia. Tom se tomaba los fines de semana libres, se quedaba con Hack y lo llevaba a la guardería. Incluso disfrutaba de esas tardes a solas con su hijo, construyendo con bloques o viendo dibujos animados mientras Clara trabajaba. Pero entonces volvía a casa distinta, alegre, llena de energía, casi como antes. Se reía, hablaba de clientes desconocidos en la cafetería, incluso cantaba mientras preparaba la cena. Tom la miró y pensó, todo mejorará, nos las arreglaremos. Qué equivocado estaba. El camino dio una vuelta y el taller apareció a la vista, un edificio bajo con la pintura descascarada y el letrero Frank's Auto. Tom aminoró el paso, pero sus pensamientos ya se remontaban a ese día, el día en que todo se derrumbó. Era julio, caluroso, sofocante, el aire olía a asfalto y hierba recién cortada. Hack tenía 3 años y medio e iba a la guardería 3 veces por semana para que Clara pudiera trabajar.
Entonces Tom se había acostumbrado a su nueva rutina. Salía a trabajar por la mañana, Clara recogía a Hack después de su turno y cenaban juntos por la noche. Pero ese día su jefe lo llamó del trabajo. El teléfono sonó en medio de su turno y la voz del otro lado parecía preocupada. Señor Bradley, soy de la guardería Sunny Bunny. Nadie vino a recoger a Hack. Intentamos contactar con su esposa, pero su teléfono está apagado. ¿Puedes venir a buscarlo? Tom se quedó quieto, con una llave inglesa en la mano. Su jefe, Frank, estaba de pie junto a él, limpiándose las manos con un trapo y frunciendo el ceño. ¿Qué pasó, Bradley?, ladró. Jeff, murmuró Tom, sintiendo un escalofrío correr por su espalda. Clara debería haber. Toma tu auto y vete, espetó Frank. Te cubro. Tom asintió, dejó la llave inglesa en el banco de trabajo y corrió a la camioneta. Mientras conducía hacia la guardería, llamó a Clara una y otra vez, pero cada llamada era respondida con una señal de ocupado. El número no está disponible. Apretó los dientes y pisó el acelerador. Tal vez se quedó hasta tarde en el trabajo, tal vez su teléfono murió, tal vez Hack estaba sentado solo en el aula de la guardería con la mochila sobre las rodillas. La maestra de guardería, la señorita Emma, miró a Tom con compasión. Lleva 3 horas esperándote, dijo en voz baja. Tom se arrodilló ante su hijo, forzando una sonrisa. Hola, campeón, ya llegó tu papá, vamos a casa. Hack asintió, pero tenía los ojos rojos, estaba llorando. Tom lo tomó de la mano, lo metió en el coche y llamó a Clara durante todo el trayecto. Silencio. Solo estática. Llamó a Bill, su vecino, mientras conducía con el teléfono pegado a la oreja. Bill, soy Tom, dijo cuando Bill contestó. Clara no ha recogido a Hack de la guardería, no contesta, algo va mal. Bill guardó silencio un momento antes de exhalar. Maldita sea, estás en casa, quizá esté dormida o algo así. Voy para allá, respondió Tom. Si pasa algo, la llamo. Llama a su trabajo, añadió Bill, y a sus amigos. Lisa está allí, entre otros, averigua dónde está. De acuerdo, asintió Tom y colgó. Aparcó el coche delante de su casa, recogió a Hack, que se mordía el labio, y entró. La sala estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Dejó a Hack en el sofá, puso un dibujo animado para que se distrajera y fue al dormitorio. La puerta estaba entreabierta, la empujó y se detuvo. El armario estaba vacío. La mitad donde colgaban sus vestidos, vaqueros y ese ridículo jersey amarillo que tanto le encantaba estaba vacía. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, vacíos. Su bolso, que siempre estaba junto a la cama, había desaparecido. Tom se quedó mirando ese vacío, sintiendo como si el mundo se derrumbara. Maldita sea, gritó agarrando el teléfono, volvió a llamar a Bill. Se ha ido, dijo en cuanto Bill contestó. Sus cosas han desaparecido, ha desaparecido. ¿Qué?, preguntó Bill. ¿Estás seguro? Sí, ladró Tom. El armario está vacío, ha desaparecido. Bueno, cálmate, dijo Bill. Llama a su trabajo. Lisa trabaja allí, ¿no? Averigua si estuvo allí hoy. Estaré allí en media hora. De acuerdo, Tom colgó y marcó el número de la cafetería. Lisa contestó al tercer timbre. Tom, preguntó con voz sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Estuvo Clara trabajando hoy? ¿Qué le pasó?, preguntó Tom, esforzándose por mantener la voz firme. No ha salido en 3 días, respondió Lisa. Dijo que estaba enferma, pero no la escuchó y colgó. Llamó a Kate, la hermana de Clara, a Cleveland. Ella contestó. Tom, ¿está Clara contigo?, preguntó, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. No, dijo Kate con alarma en su voz. ¿Qué pasó? Desapareció, soltó Tom. Se llevaron sus cosas y se fue. Dios nos ayude, susurró Kate. No sé dónde está, no me ha llamado. Tom colgó sin despedirse. Llamó a sus amigos, volvió a contactar con Lisa y también con Melissa. Nadie sabía nada, nadie la había visto, simplemente desapareció. Tom aparcó el coche en el aparcamiento del taller, apagó el motor y se quedó sentado mirando el parabrisas. No sabía por qué estaba allí, que necesitaba, pero una cosa sí sabía, no le daría a Hack, nunca. Tom llamó a la puerta del taller y el olor a aceite, metal y café viejo le golpeó la nariz. Dentro había ruido, un compresor zumbaba, Frank le gritaba a alguien en un rincón y una radio en un banco de trabajo sonaba una canción de los 80. Tom tiró la chaqueta sobre una silla, se puso el delantal y se acercó a su puesto de trabajo, una vieja grúa, donde ya lo esperaba un Ford averiado con el radiador pinchado. Cogió una llave inglesa, pero sus manos se movían mecánicamente. Sus pensamientos estaban en algún lugar lejano, en los 5 años que habían pasado desde Clara. Se fue, la casa parecía vacía entonces, como un cascarón quemado. Hack no entendía qué estaba pasando entonces, preguntaba todas las mañanas dónde está mamá, y Tom se obligaba a sonreír murmurando algo sobre un viaje, pero por dentro se estaba derrumbando. No podía dormir por las noches, vagaba de habitación en habitación, revisando el teléfono en busca de alguna llamada o explicación. No había ninguna, solo silencio y el llanto de Hack por las noches. La mañana fue pesada.
Frank no habló, pero Tom lo agradeció. Volvió al trabajo, pero sus pensamientos lo divagaban. Tras la desaparición de Clara, no sabía a dónde ir. Lo primero que hizo fue ir a la policía al día siguiente de su desaparición, con Jack en brazos porque no tenía con quién dejar al niño. Se quedó de pie ante el escritorio, frente a un sargento de mirada cansada y una pila de papeles sobre la mesa. Jack tiró de la manga de Tom mientras éste le explicaba: «Mi esposa desapareció, se llevaron sus cosas, el teléfono está apagado». El sargento escuchó y se encogió de hombros. «Un adulto tiene derecho a irse», dijo sin levantar la vista del escritorio. «No hay señales de violencia ni pruebas». «Espere, quizá aparezca». Tom apretó los puños, pero se contuvo. Jack empezó a lloriquear y él simplemente asintió, cogió a su hijo y se fue. La policía le abrió los brazos y se quedó solo, con un niño de 3 años, una casa vacía y una cuenta de la que habían desaparecido $3,000. Al día siguiente revisó el banco. Clara lo había retirado el día antes de irse. Sintió como una puñalada en la espalda, pero no le sorprendió. Ella siempre quería más. La llave inglesa se le resbaló de las manos a Tom y golpeó el suelo de cemento. Tom maldijo en voz baja, se agachó para recogerla y entonces oyó pasos. Era Mick, su compañero de turno, un tipo de pelo largo con un bigote siempre despeinado. «¿Estás bien, Tom?», preguntó apoyándose en la grúa. «Parece que viste un fantasma». No dormí», refunfuñó Tom sin mirarlo. Mick arqueó una ceja, pero no insistió. Fue a su rincón y Tom volvió a coger el radiador. El trabajo le ayudó, movimientos monótonos, ruido, olor a metal, pero los recuerdos no lo abandonaban. Después de la policía, llamó a Bill, su vecino, un veterano de voz ronca y mirada amable. Bill llegó 1 hora después con su esposa Marge y una olla de sopa caliente. La puerta se abrió y Bill entró, sus pesadas botas resonaban en el suelo. Marge lo siguió con la olla envuelta en una toalla. Jack estaba sentado en el sofá, abrazado a un dinosaurio de peluche, mirándolos con ojos grandes. «Tom, ¿cómo estás?», preguntó Bill, recorriendo con la mirada la sala. «Está fatal», respondió Tom, dejándose caer en una silla. Se fue Bill. Marge dejó la olla en la mesa, se acercó a Jack y se sentó a su lado. «Hola, amigo», dijo en voz baja. «¿Quieres sopa? La hice con pollo, como te encanta». Jack asintió y ella lo condujo a la cocina. Bill se sentó frente a Tom cruzando las manos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Estás solo con la niña. Hay que hacer algo». «No lo sé», admitió Tom frotando whisky. «Ni siquiera sé dónde está». «Nadie lo sabe. Escucha», dijo Bill acercándose. Fue su decisión. «Ahora tu trabajo es protegerte a ti mismo y a Jack». Tom asintió aunque tenía la cabeza nublada. Bill y Marge se quedaron hasta la noche. Marge alimentó a Jack, le leyó un libro hasta que se quedó dormido en el sofá mientras Bill se sentaba con Tom, ayudándolo a idear un plan. Al día siguiente, Tom fue a ver a un abogado, un viejo amigo de Frank que aceptó ayudarle por la mitad del precio. Tom se secó las manos con una toalla, mirando el radiador desmontado. Recordó aquella visita al abogado, un hombre bajito, con el pelo ralo y una pila de papeles sobre la mesa. El abogado escuchó su historia asintiendo. «Se fue sin dejar dirección ni solicitar el divorcio», dijo hojeando un directorio. «Lo mejor es solicitar la separación legal. No es un divorcio, pero protegerá tus bienes y tu custodia. Abre una nueva cuenta, transfiere tu salario allí. Considera todo lo compartido como perdido». Tom asintió, firmó los papeles y en una semana el divorcio quedó formalizado. Abrió una nueva cuenta en el banco, transfirió su dinero y cerró el acceso a la anterior, de la que Clara había sacado $3,000. La casa seguía a su nombre, él solo pagaba la hipoteca y el nombre de ella no figuraba. Esto fue lo primero que le dio una sensación de control. Se levantó, se estiró, sintiendo sus músculos tensarse. El trabajo avanzaba despacio, los pensamientos sobre Clara, su visita matutina, no lo dejaban. Recordó cómo Bill y Marge venían casi a diario durante los primeros meses. Marge cocinaba, sopas, guisos, lo que fuera para distraer a Tom de la comida. Bill se sentaba con Jack enseñándole a manejar un martillo, contándole historias de guerra hasta que el niño se dormía en su regazo. Eran sus salvadores, sin ellos no lo habría logrado. «Oye, Bradley», el grito de Frank lo sacó de sus recuerdos. «¿Terminaste con este Ford o lo hago yo?», respondió Tom secándose el sudor de la frente. «Dame 5 minutos». Frank refunfuñó algo y se fue, y Tom volvió al trabajo. Apretó el último perno, revisó las mangueras, pero el cansancio lo abrumaba como un plomo. Estos 5 años habían sido agotadores. Trabajó en 2 empleos durante el primer semestre, de día en el taller, de noche en el supermercado, apilando cajas, mientras Jack dormía con Marge. Luego dejó el segundo cuando Frank le dio un trabajo a tiempo completo. Aprendió a ser padre soltero, cocinar gachas, quitar manchas de la ropa, acostar a Jack, y cada vez que su hijo preguntaba por mamá decía, «Se fue lejos, amigo». Se apoyaba en el fregadero, se frotaba las manos, mirándose fijamente en el espejo turbio.
Su rostro se desplomaba con ojeras. El agotamiento se había convertido en parte de su vida, no del tipo que pasa después de dormir, sino profundo, calando hasta los huesos, pero estaba agradecido. Había llamar a Frank, incluso a esa estúpida camioneta que no se averiaba cuando hacía falta. Lo sacaron de ese abismo. El día se hizo eterno. Tom terminó con el Ford, ayudó a Mike con otro coche, pero cada vez que sonaba el teléfono de la oficina se estremecía. Y si era ella, y si ya había planeado algo, sus palabras, te arrepentirás, le daban vueltas en la cabeza como un disco desgastado. No sabía qué esperar, pero sentía, esto es solo el principio. Al mediodía salió, se sentó en un banco junto al taller y sacó un sándwich que se había guardado en el bolsillo esa mañana. El sabor era mediocre, pero lo masticó mecánicamente, pensando en qué hacer. Tom aparcó la camioneta en casa a las 6:15 p.m., sintiendo el cansancio sobre sus hombros como un saco de arena. El día de trabajo se le hacía interminable y pensar en Clara solo aumentaba la carga. Apagó el motor y miró hacia el asiento trasero, donde Hack hablaba de dibujar un dinosaurio en la clase de arte. Tom sonrió pero forzada. «Papá, me prometiste una caricatura», le recordó Hack mientras salía del coche con una mochila al hombro. «Lo prometí, campeón», asintió Tom abriendo la puerta. «Primero preparemos la cena y luego traigamos el proyector». Hack sonrió radiante y corrió adentro, seguido por Tom, dejando las llaves en la mesa junto a la entrada. Ya se los imaginaba extendiendo una manta en el suelo, encendiendo el viejo proyector y viendo algo sobre superhéroes. Este era su ritual, su pequeño rincón de paz. Pero hoy las cosas eran diferentes. La sombra de Clara se cernía sobre él como nubarrones. A las 6:45 llamaron a la puerta. Tom abrió y en el umbral estaba Henna, con vaqueros, una blusa ligera y una sonrisa que iluminaba la habitación. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta despeinada y sostenía una bolsa de palomitas. «Hola», dijo, ofreciéndole la bolsa. «He decidido que una caricatura sin esto no es realmente una caricatura». «Hola», respondió Tom, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Pasa». Hack salió corriendo de la cocina al oír su voz. «Señorita Henna», exclamó corriendo hacia ella. «¿Has venido?», rió ella entre dientes, arrodillándose para abrazarlo. «¿Cómo iba a perderme una noche con el mejor superhéroe de la ciudad?». Hack rió entre dientes y Tom los miró, sintiendo una calidez en el pecho. Henna encajaba perfectamente en sus vidas, como si siempre hubiera estado ahí. Se levantó, captó su mirada y sonrió. «Bueno, jefe, ¿vamos a preparar la cena?», preguntó, señalando hacia la cocina. «Sí», asintió Tom, intentando disimular la alegría al verla. «Espaguetis, como siempre. ¿Puedes ayudarme? Solo si no te duermes sobre la salsa», le guiñó un ojo y Hack rió entre dientes, tirando de su brazo. Los tres se afanaron en la cocina. Henna puso agua para los espaguetis. Hack colocó los platos, mientras Tom abría la lata de salsa. Hack parloteaba sin parar sobre la escuela, su dibujo del dinosaurio y cómo Tim derramó refresco en el escritorio del profesor. Henna escuchaba, hacía preguntas, reía, mientras Tom permanecía en silencio, removiendo la salsa mecánicamente. Ella lo notó, él vio su mirada fija en él mientras se alejaba de la estufa. «Oye, Tom», susurró en voz baja mientras Hack corría a buscar servilletas. Tom se quedó paralizado, la cuchara le temblaba. Quiso apartarla, decirle algo sobre estar cansado del trabajo, pero sus ojos cálidos y atentos no lo dejaron mentir. «Solo fue un día largo», se quejó, pero su voz lo delató. Henna se acercó, cruzándose de brazos. «No tienes que explicarme nada, Tom», dijo en voz baja. «Pero veo que algo anda mal». La miró y algo en su interior se quebró. La vulnerabilidad que había ocultado todo el día estalló, dejó la cuchara y se limpió las manos en el delantal. «Quiero decírtelo», susurró. «Deberías saberlo. Volvió esta mañana, dijo que quería a Hack. Cerré la puerta, pero no dejaba de gritar que me arrepentiría». Henna guardó silencio un momento, asimilándolo. Luego asintió lentamente, con el rostro serio. «Dios mío, Tom, esto no es normal. Desaparece durante 5 años y de repente aparece para exigir al niño. Eso claramente no está bien. Mantente alerta». «Lo sé», dijo, mirando al suelo, «pero no sé qué hacer. Es como un fantasma, Henna. Creí que se había ido de nuestras vidas». Henna le puso la mano en el hombro y la apretó suavemente. «No estás solo», dijo con firmeza. «Lo resolveremos, pero no dejes que destruya lo que has construido». Asintió, sintiendo sus palabras atravesar su agotamiento. Hack corrió a interrumpirlos. «Señorita Henna, los espaguetis están listos. Tengo un hambre de tiranosaurio Rex», anunció, y ella rió acercándose a la estufa. «Vamos a ver tiranosaurio Rex», respondió, y Tom la observó mientras, sin esfuerzo, se ponía a jugar con Hack. Agradecía esto la calidez que llenaba su hogar. Después de cenar se instalaron en la sala. Tom bajó el proyector del piso de arriba, lo puso sobre la mesa de centro y Hack extendió una manta en el suelo. Henna trajo un tazón de palomitas y pusieron Spider-Man, la caricatura favorita de Hack.
Hack se sentó entre ellos, masticó palomitas y comentó cada escena hasta que su voz se apagó. A mitad de la película se quedó dormido pegado a Henna mientras ella, abrazándolo, también se quedó dormida, con la cabeza apoyada en una almohada. Tom los miró bañados por la suave luz del proyector y sintió una opresión en el pecho. Parecían familia, una familia de verdad. Apagó el proyector, los cubrió con la manta y se sentó en la silla de enfrente, mirando a Hack y Henna dormidos. Sus pensamientos regresaron a aquel día en que ella apareció en sus vidas. Fue hace 2 años, 2 años después de que Clara se fuera. Tenía 27 años, su cabello oscuro le caía en cascada hasta los hombros y sus ojos, brillantes y vivos, sonreían aunque sus labios permanecían serios. Hack cogió el dinosaurio murmurando gracias y ella sonrió aún más. «¿Qué dinosaurio tan chulo?», dijo mirando al chico. «¿Cómo te llamas?», Rex, respondió Hack iluminándose. «Y yo soy Hack». «Hola, Hack». «Soy Henna», dijo y luego miró a Tom. «¿Y tú, probablemente papá?». Tom asintió sintiéndose incómodo bajo su mirada. «Gracias por la ayuda. Siempre se le cae todo». «No hay problema», respondió ella encogiéndose de hombros. «Trabajo aquí, así que estoy acostumbrada a estos pequeños desastres». Ella asintió con la cabeza hacia su delantal, la camarera de este café. Charlaron primero sobre trivialidades, el tiempo, cuánto le encantan a Hack los dinosaurios. Luego les trajo café y helado y Hack la convenció de quedarse con ellos un minuto. Ella aceptó y Tom notó la facilidad con la que hablaba con su hijo, sin pretensión, honestidad y sinceridad. Era inteligente, responsable, con un agudo sentido del humor que se transmitía incluso en frases cortas. Una semana después volvió allí, no por casualidad. Hack pidió helado, pero Tom sabía que quería verla. Empezaron a hablar, primero en la cafetería, luego fuera. Ella los visitaba, jugaba con Hack, ayudaba a Tom con pequeñas tareas. Amaba a los niños y Hack se encariñó con ella como con una hermana mayor. Para Tom se convirtió en algo más grande, un apoyo, una luz que él no esperaba. Gritó atando los cordones a toda prisa. «No llegarás tarde», respondió Tom sirviéndose café en una taza, a correr. Le ofreció a Hack un trozo de pan con mermelada, lo acompañó hasta la puerta y observó cómo su hijo corría hacia la parada del autobús agitando su mochila. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero se desvaneció enseguida. La noche anterior con Henna y Hack fue cálida, casi perfecta, pero las palabras de Clara, «te arrepentirás», aún resonaban en su cabeza como una campana inquietante. Regresó a la cocina, se sentó a la mesa y miró fijamente su taza, intentando ahuyentar la sensación. A las 8:15 el cartero llamó a la puerta. Tom abrió, sacó un sobre delgado con sello oficial y frunció el ceño. Normalmente el correo eran solo facturas o anuncios, pero esto parecía diferente. El papel era grueso, la dirección impresa, no escrita a mano. Cerró la puerta, regresó a la cocina y abrió el sobre sin esperar nada bueno. Los papeles cayeron sobre la mesa y su mirada se fijó en el primero. Líneas, notificación del Tribunal de Familia del Condado de Franklin. Se le encogió el corazón, recorrió el texto con la mirada, cada palabra lo atravesaba como un cristal. Clara había presentado una demanda. Exigía la custodia total de Hack, un divorcio fácil y una pensión alimenticia, no solo vigente, sino también retroactiva por 5 años. En sus acusaciones se mencionaban trato cruel y negación de acceso al niño. No había pruebas, solo su firma, clara y segura, como un puñal. Tom tiró los papeles como si lo hubieran quemado. La taza de café se volcó, formando un charco oscuro sobre la mesa, pero él no se dio cuenta. Se levantó, atravesó la cocina, apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. La conmoción lo invadió como una ola, fría, desorientadora. Durante 5 años había sido un fantasma y ahora esto, custodia, pensión alimenticia, trato cruel, apenas respiraba, sintiendo la ira y la incredulidad batallar en su interior. «Es una broma», murmuró para sí mismo, pero su voz tembló. Volvió a coger los papeles y los leyó, esperando que fuera un error que los hubiera malinterpretado, pero no, todo era real. Clara no había regresado en vano, había regresado con la guerra. Se desplomó en la silla, apoyando la cabeza en las manos. Hack quiere llevarse a Hack. El niño que crió solo, al que alimentó, acostó y llevó a la escuela. El niño que ni siquiera recuerda su rostro, pensión alimenticia, trabajó en 2 empleos para alimentarlos mientras ella, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuvo durante estos 5 años mientras él construía su vida desde cero? Tom se levantó, se acercó al fregadero y se echó agua fría en la cara. Necesitaba pensar, necesitaba actuar. Pero no sabía por dónde empezar. El tribunal, el abogado, había solicitado la separación legal hacía 5 años, pero el divorcio aún no se había formalizado. Ahora se estaba volviendo en su contra. Sacó el teléfono del bolsillo y lo agarró con fuerza.
necesitaba consejo, necesitaba a alguien que le dijera qué hacer. Revisó la lista de contactos y se detuvo en el nombre de Vi, su vecino, amigo, la persona que lo salvó hace 5 años. Le temblaban los dedos al pulsar el botón de llamada. Tras el segundo timbre, Vi contestó. Su voz ronca interrumpió el ruido de la televisión matutina. Tom, ¿qué pasa?, preguntó con una mezcla familiar de mal humor y preocupación en su voz. Tom tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos. Vi, ya presentado una demanda, logró decir finalmente. Clara, esta mañana recibí una notificación. Quiere la custodia de Hack, el divorcio y la pensión alimenticia. Me acusa de trato cruel. Hubo silencio al otro lado, solo la televisión a todo volumen anunciando el tiempo. Entonces Vi suspiró y Tom oyó el crujido de la silla al sentarse. Maldita sea, susurró en voz baja. ¿Hablas en serio? ¿Está completamente loca? Sí, respondió Tom, agarrando el teléfono con más fuerza. Estoy en shock, Vi, no sé qué hacer. De acuerdo, no te asustes, interrumpió Vi, y su voz se volvió más firme. Lo primero que necesitas es un abogado. Uno bueno. El que se encargó de tu separación legal sigue trabajando. Creo que sí, asintió Tom, aunque Vi no pudo verlo. Jim Parker, amigo de Frank, extractos bancarios, testimonios, lo que quiera. Te dejó, no pagó la pensión alimenticia, no llamó. Esa es su debilidad. Tom asintió, sintiendo que su mente empezaba a despejarse del shock. ¿Y las acusaciones?, preguntó. Escribe que la golpeé. Es mentira, Vi, no tiene pruebas. No hay pruebas, es su problema, respondió Vi. En Estados Unidos, los tribunales priorizan al niño, Tom. Se fue, abandonó a Hack, no mantuvo contacto. No tiene ninguna posibilidad, pero se necesita un abogado para que todo salga bien. De acuerdo, exhaló Tom frotándose la frente. Llamaré a Jim, pero, pensión alimenticia, quiere dinero durante 5 años. Es una locura. Déjala intentarlo, sonrió Vi. Solicitaron la separación de sus familias, las finanzas se dividieron. Ella no pagó nada. El tribunal lo verá, lo principal es no perder la calma. No estás solo, amigo, Marge y Jenny están con nosotros. No dejes que te destruya y no caigas en provocaciones. Tom cerró los ojos, sintiendo las palabras de Vi atravesar su miedo. Gracias, Vi, susurró en voz baja. Yo no sé qué hacer sin ti. No me des las gracias, gruñó Vi. Llama a Jim y ven esta noche. Marge está haciendo sopa, podemos sentarnos y pensar. Hack estará con nosotros si lo necesitamos. De acuerdo, asintió Tom y colgó el teléfono. Dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando los papeles que yacían en un charco de café. La sorpresa aún lo dominaba. Tom cogió los papeles, los limpió con una servilleta y los guardó en un cajón del escritorio. Luego marcó el número de Jim Parker, el abogado que lo ayudó hace 5 años. La línea lo conectó con una secretaria, una voz joven y profesional. Oficina de Jim Parker, ¿cómo puedo ayudar? Soy Tom Bradley, dijo, intentando sonar tranquilo. Necesito hablar con Jim urgentemente. El señor Parker tiene una reunión hasta las 10, ella respondió. ¿Puedo programar una llamada contigo para hoy a las 11? ¿Te servirá? Sí, asintió Tom. Gracias. Colgó el teléfono y miró el reloj. Eran las 8:40. Jack ya se había ido a la escuela. El tiempo hasta su reunión con Jim era limitado, pero no podía quedarse en casa. Necesitaba ir a trabajar y controlarse. Tomó sus llaves, su abrigo y salió a su camioneta, sintiendo cada paso reverberar con la tensión en su cuerpo. El camino al taller estaba envuelto en niebla. Encendió la radio, pero no oyó música, solo la amenaza de Clara, su fría certeza. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había pasado, después de criar a Hack solo, aparecía y exigía algo. Golpeó el volante con el puño, haciendo sonar la bocina, sobresaltando a un transeúnte en la acera. Tom exhaló, obligándose a relajarse. No podía perder el control, ahora no. En el taller tiró su abrigo sobre una silla, se puso el delantal y se acercó a su puesto de trabajo. Frank lo vio enseguida y entrecerró los ojos. Bradley, pareces un zombi, gruñó, limpiándose las manos con un trapo. No dormí bien, respondió Tom, evitando su mirada. Dame algo pesado para trabajar, necesito concentrarme. Frank señaló con la cabeza un viejo Chevrolet en la esquina. El motor se atascó allí. Arréglalo, Tom asintió y se puso a trabajar, pero sus pensamientos no lo abandonaban. Apretó tornillos, quitó la capota, pero ante sus ojos yacían papeles, sus exigencias, sus mentiras. Recordó a Vi diciendo, reúne todo lo que puedas. Tenía extractos bancarios, los que mostraban cómo ella retiraba dinero antes de irse. Estaban los testimonios de Vi y Marge, quienes lo vieron solo con Hack. Estaba su vida, 5 años demostrando que era padre, mientras que ella no era nada. Trabajó hasta el almuerzo, hasta que le dolieron las manos, luego salió, se sentó en un banco y sacó su teléfono.
Faltaba una hora para su reunión con Jim. Volvió a llamar a Bill. Bill, tengo una cita con Jim a las 11, dijo cuando Bill contestó. ¿Qué debo decirle? Solo los hechos, respondió Bill. Y pregúntale sobre las acusaciones, él lo resolverá. Entendido, asintió Tom. Gracias, Bill, es que estoy en shock. Entiendo, dijo Bill y su voz se suavizó. Pero saldrás adelante, Tom, siempre lo haces. Y aquí estamos. Tom sonrió, sintiendo la gratitud atravesar el caos de su mente. Hasta esta noche, dijo y colgó. Tom entró en la oficina de Jim Parker a las 10:55 a.m. agarrando un sobre con una citación judicial. La oficina era pequeña, llena de estanterías con carpetas que apestaban a papel viejo y café. Jim, un hombre calvo de unos 50 años con ojos cansados, estaba sentado en un escritorio leyendo un documento. Levantó la mirada y asintió hacia la silla. Siéntate, Tom, dijo, dejando los papeles a un lado. ¿Qué pasa? Tom se sentó, dejó el sobre en el escritorio y se lo deslizó al abogado. Clara presentó una demanda, dijo brevemente. Quiere la custodia de Hack, el divorcio y la pensión alimenticia. Me acusa de violencia doméstica. Jim tomó el sobre, sacó documentos y comenzó a leer frunciendo el ceño. Tom lo miró sintiendo la tensión oprimiendo su pecho. El silencio se prolongó durante 1 minuto, 2, hasta que Jim dejó los papeles y se recostó en el respaldo de la silla. Bueno, dijo, rascándose la barbilla. Eso es una audacia, claro, pero casi no tiene ninguna posibilidad. Tom exhaló pero no se relajó. ¿Por qué? Preguntó, porque es la madre de Hack. Los tribunales favorecen a las madres. Jim asintió y golpeó los papeles con un dedo. No en este caso. Te abandonó hace 5 años, es un hecho. Solicitaste la separación legal, dividiste las finanzas y criaste a Hack sola. No pagó la pensión alimenticia, no mantuviste contacto, no mostró ningún interés por el niño. Los tribunales priorizan los intereses del niño, pero aquí todo juega en su contra. ¿Y las acusaciones?, preguntó Tom apretando los puños. Afirma que abusé de ella. ¿Dónde están las pruebas? Jim sonrió. No tiene ninguna. Son solo palabras vacías hasta que muestre moretones, testigos, historial médico. Puedes demostrar lo contrario, que fuiste un padre ejemplar. Vecinos, amigos, los cuidadores de Hack todos lo confirmarán. Tom asintió sintiendo que el peso en su pecho se aliviaba un poco. ¿Qué hago?, preguntó. ¿Cómo debo prepararme? Jim sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Primero, reúne los documentos, extractos bancarios que muestren cómo retiró dinero antes de irse. Tus nóminas de 5 años demuestran que mantuviste a Hack. Testigos, Vi y Marjorie, cualquiera que te haya visto a solas con Hack. En segundo lugar, un psicólogo para Hack. El tribunal puede nombrar un tutor ad litem, pero si demostramos que el niño está apegado a ti, es una ventaja. Un psicólogo. Preguntó Tom frunciendo el ceño. Sí, asintió Jim, para confirmar que Hack está contento contigo y que su apariencia lo angustia. Y en tercer lugar, prepararé una reconvención. No pagó la pensión alimenticia, podemos exigirle el pago. Que explique dónde estaba. Tom parpadeó sorprendido. ¿Una deuda de ella?, preguntó. ¿Por qué no?, sonrió Jim. Estaba obligada a mantener al niño. No pagó, es su problema. Es presión, Tom. Demostremos al tribunal que ella no es una víctima, pero tú no eres un monstruo. Tom asintió sintiendo una chispa de determinación encenderse en su interior. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La primera audiencia en 3 semanas, respondió Jim mirando los papeles. Podemos hacerlo. Yo me encargaré de las formalidades y tú reúne las pruebas. Y no te asustes, no tiene ninguna posibilidad si hacemos todo correctamente. Gracias, Jim, dijo Tom poniéndose de pie. Traeré todo lo necesario. Jim asintió y extendió la mano. Aguanta, Tom, la atraparemos. Tom estaba sentado en su camioneta frente a la oficina de Jim Parker, mirando el cielo gris a través del parabrisas. Una de las palabras de Jim se le quedó grabada en la mente como un coágulo. Si quieres saber a qué nos enfrentamos, contrata a un detective. Cuanto más sepamos de ella, mejor. Tom aferró el volante, sintiendo la ira y la curiosidad batallar en su interior. Clara regresó de la guerra exigiendo a Hack y dinero, pero ¿dónde estaba durante 5 años? ¿Por qué ahora? Se tranquilizó con su partida 5 años atrás, pero ahora necesitaba saberlo. Cogió su teléfono y marcó el número de Jim. Respondió rápidamente, con voz seria pero cansada. Tom, ¿algo más?, preguntó Jim. Mencionaste a un detective, empezó Tom intentando sonar tranquilo. ¿Tienes a alguien en mente? Jim asintió y Tom lo oyó crujir papeles. Hay un tipo, dijo, Michael Reed, ex policía, ahora investigador privado. Trabaja limpio, rápido, sabe dónde buscar. ¿Quieres su número? Sí, asintió Tom. Aquí está. Tom respondió, está bien. Jim advirtió, ten en cuenta que no es barato. Pero si encuentra algo, tendremos ventaja en el juicio. Ella oculta su vida, esa es su debilidad. Tom afirmó, yo pagaré. Unos segundos después, Jim envió los datos de contacto. Tom marcó el número de Michael Reed sin dudarlo.
Tras un largo timbre, una voz áspera respondió, «Reed, ¿quién es?» «Tom Bradley», dijo Tom agarrando su teléfono con fuerza. «Necesito un detective. Jim Parker te dio mi número». «Parker, entonces», gruñó Reed, «¿qué necesitas?» Tom respiró hondo ordenando sus pensamientos. «Mi exesposa presentó una demanda. Quiere la custodia de nuestro hijo y una pensión alimenticia. Estuvo desaparecida 5 años y ahora ha vuelto. Necesito saber dónde estaba y qué hizo». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Reed tosiera con dificultad. 5 años, eso es mucho tiempo, dijo. Tiene nombre, apellidos, direcciones antiguas. Cuantos más detalles proporcione, más rápido podré encontrarlos. Clara Bradley, respondió Tom, se fue en julio de hace 5 años. Antes de eso retiró 3,000 de su cuenta, es todo lo que sé. De acuerdo, dijo Reed, nos vemos mañana a las 9. Traigan todo lo que tengan, fotos, documentos antiguos, lo que sea. Mi oficina está en la calle principal, 14. $500 por adelantado, el resto depende de los resultados. De acuerdo, asintió Tom, gracias. Al día siguiente, Tom dejó a Hack con Marge. Ella prometió llevarlo al parque después de la escuela y se dirigió a la calle principal. La oficina de Michael Reed resultó ser pequeña, entre una panadería y una casa de empeños. Un cartel que decía M. Reed Investigaciones Privadas colgaba torcido y dentro olía a cigarrillos y café barato. Michael Reed estaba sentado tras una mesa desordenada, rodeado de tazas de café vacías. Tenía más de 40 años, el rostro lleno de cicatrices y una mirada penetrante. «Bradley», preguntó sin levantarse, «siéntate». Tom se sentó y colocó la carpeta con los documentos, extractos de cuenta, fotos antiguas de Clara, una copia de separación legal sobre la mesa. «Aquí está todo lo que tengo», dijo Tom. «Averigua dónde estaba, necesito saberlo todo». Reed tomó la carpeta, la hojeó y asintió. «Clara Bradley», murmuró, «empezaré por revisar mis finanzas, cuentas de redes sociales y contactos antiguos. Si hay algún rastro, lo encontraré. 2 semanas máximo, 500 ahora, 1,000 después». Tom sacó dinero del bolsillo, dinero retirado esa mañana en el banco, y lo puso sobre la mesa. Reed lo recogió y lo guardó en una caja. «Mañana te daré el primer informe», dijo. «Si surge algo urgente te llamo». Tom asintió, se levantó pero se giró al llegar a la puerta. «Quiere llevarse a mi hijo», susurró en voz baja. «¿Encuentra algo que la detenga?» Reed lo miró y sonrió. 2 semanas se hicieron interminables. Tom trabajaba en su taller, cuidaba de Hack, veía a Henna, pero todos los días miraba su teléfono por si Reed lo llamaba. Finalmente, un viernes por la noche, Reed llamó. Tom estaba en casa, lavando platos después de cenar, cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Se secó las manos y descolgó. «Bradley, soy Reed», dijo la voz al otro lado. «Tengo noticias. Ven mañana a las 10. Trae todo». «¿Qué encontraste?», preguntó Tom con el corazón latiéndole con fuerza. «Mucho», respondió Reed con brusquedad. «No se escondió, eso sí podemos decir, ya verás». Tom colgó sintiendo una mezcla de ira y fría determinación recorriéndolo. No durmió esa noche, se sentó en la sala, observando a Hack dormir a través de la puerta entreabierta de su habitación, que ocultaba. ¿Qué descubriría? Por la mañana dejó a Hack con Marge de nuevo y se dirigió a Reed. El detective lo esperaba en la mesa con una carpeta gruesa y un portátil delante. «Siéntate», dijo. «Esto es lo que encontré». Tom se sentó, cruzó las manos sobre las rodillas. Reed abrió la carpeta y sacó un fajo de huellas. «Clara Bradley», empezó, «se fue a Europa después de irse». Tom hojeó las fotos, leyó los mensajes, sintiendo cómo la ira daba paso a la fría determinación. Tom estaba sentado en el juzgado de familia del condado de Franklin, sintiendo el sudor helarle las manos. La habitación era pequeña, con bancos de madera y un olor a papel viejo flotando en el aire, pero la tensión era palpable, como antes de una tormenta. Tom dejó a Hack con Marge y Bidge, no quería que su hijo lo viera, y Henna se sentó a su lado, con la mano apoyada en su hombro, un poco más apretada de lo habitual. Al otro lado de la mesa, Clara, vestida con rigidez, llevaba el pelo bien peinado, pero sus fríos ojos verdes reflejaban irritación. La jueza, una anciana de rostro cansado y mirada penetrante, golpeó el mazo y el silencio invadió la sala. «Bradley contra Bradley», anunció consultando los papeles. «Divorcio, custodia y pensión alimenticia. Estamos escuchando a ambas partes». El primero en hablar fue el abogado de Tom, Jim Parker, con voz serena pero firme. «Su señoría», comenzó, «mi cliente, Thomas Bradley, ha estado criando solo a su hijo Hack durante los últimos 5 años desde que Clara Bradley abandonó a la familia sin dar explicaciones. No mantuvo contacto, no pagó la pensión alimenticia y no mostró interés en el niño. Solicitamos que la custodia permanezca con el padre, que se deniegue la solicitud de pensión alimenticia y que se considere su negligencia en las responsabilidades parentales según la doctrina del interés superior del niño».
El juez asintió, tomó nota y luego miró al abogado de Clara, un joven con traje caro y sonrisa nerviosa. ¿Le toca a usted?, preguntó. El abogado de Clara se levantó y se ajustó la corbata. Su señoría, dijo, mi cliente, Clara Bradley, alega que su partida fue necesaria debido al maltrato de su marido. Exige la custodia completa de su hijo, el divorcio con compensación económica y pensión alimenticia, incluyendo los pagos atrasados de 5 años desde que se violaron sus derechos como madre. Tom apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo la ira crecía. Maltrato, mentiras. Henna le apretó la mano con más fuerza, susurrando, respira. Él asintió, obligándose a escuchar. El juez miró a Clara. Señora Bradley, ¿cuáles son sus pruebas?, preguntó. Clara se levantó con voz fría y segura. Me amenazó, limitó mi libertad, dijo. Me fui para salvarme. Ahora no me deja ver a mi hijo. ¿Documentos? ¿Testigos?, preguntó el juez entrecerrando los ojos. El abogado de Clara suspiró. Tenemos su testimonio, dijo. Las circunstancias de su partida hablan por sí solas. El juez enarcó una ceja, pero asintió a Jim. Le toca a usted, señor Parker. Jim se levantó y sacó una carpeta con documentos. Su señoría, tenemos pruebas de que Clara Bradley abandonó a la familia voluntariamente, dijo. Los extractos bancarios muestran que retiró $3,000 antes de irse. Estamos llamando a testigos que confirmarán. Ignoró a la niña incluso antes de irse y no mantuvo contacto con ella después. El detective privado Michael Reed revelará dónde estuvo estos últimos 5 años. Tom sintió que la sala se tensaba. Clara palideció, su abogado se retorció. El juez asintió. Comience, dijo. El primero llamado a declarar fue Bill. Estaba de pie en el podio, sus pesadas botas resonando en el suelo. Soy vecino de Tom, comenzó mirando al juez. Vi a Clara irse. Ni siquiera se despidió de Hack. Tom se quedó solo, Marge y yo lo ayudamos con el niño. Nunca llamó ni preguntó cómo estaba su hijo. ¿Está seguro?, preguntó el juez. Totalmente, asintió Bill. Siempre estábamos cerca. Simplemente desapareció. Marge habló después con voz suave pero firme. A Clara no le gustaba cuidar de Hack, dijo. Incluso cuando vivía con Tom, lo dejaba con nosotros para que descansara. Después de irse, ni cartas ni llamadas. Tom lo crió solo y estaba bien criado. El juez anotó algo mirando a Clara. Sus objeciones, replicó Clara, frunciendo los labios. Me fui por él, pruébelo, dijo Jim y ella guardó silencio. Luego vino Michael Reed, colocó una carpeta gruesa en el podio y la abrió. Realicé una investigación, comenzó. Clara Bradley voló a París una semana después de irse. Vivió en Europa, Francia, Italia, España. Las fotos en redes sociales mostraban complejos turísticos, hoteles y restaurantes. Un hombre fue visto con ella, aún no identificado. Las transacciones financieras indicaban gastos de decenas de miles de dólares de origen desconocido. No se mencionaba a la niña en la correspondencia. Le entregó fotos al juez, Clara en la playa con una copa de vino junto a ese hombre. Tom miró sintiendo cómo la ira se convertía en furia fría. Ella vivía en el lujo mientras él contaba centavos para Hack. ¿Objeciones?, preguntó el juez. El abogado de Clara se levantó. Es su vida personal, dijo. No tiene nada que ver con el caso. Tiene relación, interrumpió Jim. Demuestra negligencia en los deberes parentales. No se fue sin más, eligió una vida diferente, abandonando a su hijo. El juez asintió y tomó nota. Luego llamaron a una psicóloga, una mujer de unos 30 años con una libreta y una mirada severa. Hablé con Hack Bradley, dijo. No tiene apego a su madre, no la recuerda, no se relaciona con la familia. Su presencia le causa ansiedad, teme que lo separen de su padre. Hack es feliz con Tom, lo considera la persona más importante de su vida. Tom sintió un nudo en la garganta. Henna le apretó la mano y susurró, «Todo irá bien». ¿Sus hallazgos?, preguntó el juez. Transferir la custodia a la madre perturbaría la estabilidad del niño, dijo el psicólogo. Lo mejor para Hack es quedarse con su padre. Clara se levantó de un salto con la voz entrecortada. «Mentiras, soy su madre», gritó. «Siéntese, señora Bradley», dijo el juez bruscamente, «o la echaré de la sala». Clara se sentó con la cara enrojecida. Jim llamó a la maestra de Hack, la señorita Kelly. Tom siempre recogía a Hack del colegio, le ayudaba con las tareas, dijo. Nunca vi a su madre. Hack es un niño feliz e inteligente, y eso es claramente obra del padre. Luego vino Frank, el jefe de Tom. Bradley trabajaba como un poseso, gruñó. Se tomaba los fines de semana para su hijo, nunca se quejaba. Buen esposo. Vecinos, amigos, todos decían lo mismo. Tom era un padre excelente, Clara, una sombra que no estaba allí. La jueza escuchó, tomó notas, su rostro permaneció impasible. Jim se acercó al podio con una carpeta. «Su señoría», dijo. La doctrina del interés superior del niño exige considerar la estabilidad del niño. Clara se negó a cumplir con sus deberes, ni moral ni económicamente apoyando a su hijo. Su vida en Europa sirve de prueba. Tenemos testigos, un psicólogo y hechos. Tom es el único padre de Hack.
Solicitamos que se deniegue su petición y que la custodia permanezca con él. El juez asintió y miró al abogado de Clara. ¿Sus argumentos?, preguntó con voz temblorosa. Mi cliente quiere restablecer el contacto con su hijo, continuó, pero el juez lo interrumpió. ¿Dónde estuvo durante 5 años? ¿Dónde estaban sus llamadas, cartas, pensión alimenticia? Solo veo fotos de hoteles, no atención al niño. El abogado guardó silencio. La jueza cerró el expediente. Receso hasta mañana, dijo. La decisión se anunciará tras el informe del tutor ad litem. Tom salió de la sala sintiendo que la tensión daba paso al alivio. Henna lo abrazó. No entiendo qué espera siquiera, susurró. Tom se quedó junto a la puerta del juzgado de familia, sintiendo el corazón latirle con fuerza en el pecho como un martillo sobre un yunque. Era una mañana fría y gris, el viento de abril le atravesaba el abrigo, pero en su interior ardía una mezcla de ansiedad, esperanza e ira. Henna estaba a su lado, apretándole el hombro con la mano, ofreciéndole apoyo silencioso. Ya que estaba con Marge y Bill en casa, Tom no quería que viera este día, pasara lo que pasara. Hoy el juez anunciaría la decisión y lo que había construido durante 5 años se mantendría o se derrumbaría. Ocuparon sus asientos en la sala. Clara ya estaba sentada a su mesa, pálida, pero con los ojos aún encendidos por una fría certeza. Su abogado, un joven con un traje demasiado brillante, le susurró algo al oído, pero ella no reaccionó. Tim Parker, el abogado de Tom, estaba sentado a la derecha, hojeando una carpeta de documentos, con el rostro sereno pero concentrado. La tutora ad litem, una mujer de pelo corto y mirada severa, estaba sentada contra la pared sosteniendo un informe. La jueza entró en la sala puntualmente a las 9:00, sus pasos resonando en el silencio. Tomó asiento, golpeó el mazo y todos guardaron silencio. Bradley contra Bradley, comenzó revisando los papeles. He escuchado a ambas partes, he examinado las declaraciones de los testigos, el informe del psicólogo y los materiales de la investigación. Hoy anunciaré mi decisión. Tom apretó los puños bajo la mesa, sintiendo sudor frío en las palmas. Henna le apretó la mano, sus dedos eran cálidos y seguros. Miró a Clara, estaba sentada erguida, pero una comisura de su boca se crispó. El juez la miró. Señora Bradley, dijo con voz firme como una piedra. Solicita la custodia, el divorcio y la pensión alimenticia, incluyendo 5 años de atrasos. Afirma que su partida se debió a violencia doméstica. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba, ni historiales médicos, testigos ni documentos. En cambio, veo fotos de complejos turísticos europeos, transacciones financieras de decenas de miles de dólares y correspondencia en la que nunca mencionó al niño. Clara abrió la boca, pero el juez levantó la mano, deteniéndola. No he terminado, dijo bruscamente. Dejó a su familia hace 5 años, retirando $3,000 de la cuenta conjunta. No mantuvo contacto con el niño, no pagó la pensión alimenticia y no mostró ningún interés en su vida. Vecinos, amigos, profesores, todos confirman que ignoraste a tu hijo antes de irte. El psicólogo y tutor ad litem concluyeron, Jack no te tiene apego, tu presencia le causa ansiedad, has rechazado por completo las responsabilidades parentales. Tom sintió que el aire en sus pulmones se aligeraba. Henna le apretó la mano con más fuerza, susurrando, escuche. Clara palideció, su abogado tartamudeó, la jueza volvió la mirada hacia Tom. Señor Bradley, continuó. Ha criado a su hijo solo durante 5 años. Testigos, vecinos, colegas, profesores lo consideran un padre ejemplar. Mantuvo a Jack, mantuvo la estabilidad en su vida. El informe psicológico lo confirma. Él está contento contigo, te considera la persona más importante. Solicitaste la separación legal tras la marcha de tu esposa, protegiste tus finanzas y tus derechos sobre el niño. Tus acciones hablan por sí solas. Tom asintió, sintiendo un nudo en la garganta de alivio. La jueza cerró el expediente, su mirada se endureció. De acuerdo con la doctrina del interés superior del niño, el interés superior del niño es la máxima prioridad, dijo la jueza. Jack Bradley permanecerá bajo la tutela plena de Tom Bradley. Clara Bradley pierde la patria potestad debido a su prolongada negligencia en sus deberes y falta de contacto con el niño. La sala quedó en silencio. Clara se puso de pie con la voz quebrada. «Esto es injusto», gritó. «Soy su madre». «Siéntese, señora». Bradley interrumpió la jueza con un mazo. «Perdió este derecho hace 5 años. Una palabra más y será destituida». Clara se desplomó en la silla, con el rostro enrojecido por la ira. Su abogado intentó susurrar algo, pero ella lo apartó. Tom sintió que la tensión en su pecho se liberaba, reemplazada por un cálido alivio. Henna le apretó la mano con fuerza, lastimándolo un poco, pero él no protestó. La jueza continuó con la voz cada vez más dura. «Ahora, las demandas de pensión alimenticia», dijo. «Señora, Bradley solicita una indemnización por 5 años y los pagos actuales. Sin embargo, ella misma no pagó la manutención de su hijo, que es su obligación legal.
Los registros financieros muestran que vivió una vida lujosa en Europa mientras el señor Bradley trabajaba para mantener al niño. Su petición es denegada. Además, en la reconvención, ordeno a Clara Bradley que pague al señor Bradley $24,000 en concepto de pensión alimenticia atrasada por los 5 años de ausencia y $500 en concepto de manutención infantil mensual hasta que Jack Bradley alcance la mayoría de edad. Tom parpadeó sin dar crédito a lo que oía. Henna susurró en voz baja, «Ganaste». Clara palideció con los puños apretados. Su abogada se puso de pie. «Su señoría, esto es demasiado. Ella no tiene esa cantidad de dinero», empezó a decir la abogada, pero el juez la interrumpió. «Siéntese», dijo con frialdad. «Su cliente abandonó a su hijo y vivió en el lujo. Debe asumir la responsabilidad. Venda su bolso para pagar la pensión alimenticia. Estoy segura de que estos fondos le durarán más de un mes». El fallo es firme. Tom sintió que el triunfo crecía en su interior, mezclándose con el alivio. La jueza tomó otra hoja. «El divorcio entre Tom Bradley y Clara Bradley queda aprobado», dijo. Dada la separación legal presentada hace 5 años, el matrimonio queda disuelto sin condiciones adicionales. Todos los bienes permanecen bajo la titularidad actual. Caso cerrado. Golpeó el mazo y el sonido resonó por la sala. Clara se levantó, miró furiosa a Tom y salió furiosa, con los tacones resonando en el suelo. Su abogado corrió tras ella, murmurando algo sobre una apelación. Tom permaneció inmóvil hasta que Henna lo abrazó, apretándose contra su hombro. «Se acabó», susurró con la voz temblorosa de alegría. «Lo lograste». Tom asintió, sintiendo las lágrimas escocerle los ojos. La abrazó de vuelta, inhalando el aroma de su cabello, y por primera vez en semanas sintió que podía respirar con libertad. Jim se acercó y le dio una palmada en la espalda. «Felicidades, Tom», dijo sonriendo. «La atrapamos, no volverá». «Gracias, Jim», respondió Tom con voz ronca. No sé cómo agradecerte». «Sigue vivo», dijo Jim estrechándole la mano. «Esa es la mejor de las gracias». Salieron de la sala y un viento frío les azotó la cara, pero se sentía fresco y limpio. Henna lo tomó del brazo y se dirigieron a la camioneta. Tom guardó silencio, asimilándolo todo. Clara ha sido despojada de sus derechos. Pagará la pensión alimenticia. El divorcio está finalizado. Jack se queda con él. Esta fue una victoria no solo legal, sino personal, profunda, duramente ganada. «¿Qué le dirás a Jack?», preguntó Henna cuando se sentaron en el coche. Tom arrancó el motor y la miró. Ella asintió y sonrió. «Estará orgulloso de ti», dijo. «Yo estoy orgullosa». Tom le devolvió la sonrisa, sintiendo una sensación de justicia y alivio que lo invadía. Condujeron a casa con Jack, a su vida que Clara ya no podía destruir. El camino hacia la autopista estaba tranquilo. Solo los neumáticos susurraban sobre el asfalto y la radio reproducía suavemente una vieja canción. Tom miró a Henna. Ella miraba por la ventana, pero sus dedos aún descansaban sobre su hombro, cálidos y reconfortantes. Pensó en el tribunal, en Clara saliendo furiosa de la sala del tribunal, de las palabras del juez de que Jack estaba a salvo. De repente se dio cuenta de que no era suficiente. No quería simplemente irse a casa y quedarse en silencio. Quería compartir esta victoria con quienes lo habían acompañado durante todos estos años. «Tenemos que celebrar», dijo, rompiendo el silencio. Henna se giró hacia él con los ojos brillantes. «¿Celebrar?», preguntó de nuevo. «¿En serio?», sí, sonrió. «El juicio ha terminado, Jack es mío, Clara se ha ido. Quiero reunir a todos, tú, Bill, Mark, Frank, nos lo merecemos». Ella rió levemente como una brisa primaveral. «Me apunto», dijo. «¿Cuándo?». «Esta noche», respondió sintiendo que la idea se intensificaba. «En mi casa. Pizza, cerveza, todo lo que haga falta». «Luego tengo que pedir tiempo libre en mi turno de noche», dijo ella sacando su teléfono. «Pero vale la pena». Tom asintió mirando la carretera. Se detuvo frente a la cafetería donde trabajaba Henna, aparcado junto a la entrada. Se inclinó y lo besó en la mejilla, dejando una cálida huella en su piel. «Nos vemos esta noche», dijo al salir del coche. «Y felicidades de nuevo». La miró mientras se alejaba, su cabello oscuro se mecía rítmicamente con cada paso y sintió que la felicidad lo inundaba. Arrancó el motor y condujo a casa, pero por el camino sacó su teléfono para escribir mensajes. Primero fue Vi. «El juicio está ganado, Jack está conmigo. Ven a casa esta noche a las 7, celebremos». La respuesta llegó en un minuto. «Por Dios, amigo». «Allí estaremos». El siguiente fue Frank. «El juicio está ganado, fiesta en mi casa a las 7. «Ven, traeré la cerveza», respondió Frank. Después Mike. «El juicio ha terminado, nuestra victoria. Fiesta en mi casa a las 7 p.m. «Traeré papas fritas», dijo Mike. «La señorita Kelly, gracias por el juicio. Fiesta en mi casa a las 7. «Ven, traeré pastel», respondió ella. A Henna por último le escribió: «Todo listo, ven a las 7. «Ya estoy esperando», respondió ella, y Tom sonrió dejando el teléfono en el asiento. Esta sería su noche.
A las 7 de la tarde, la casa de Tom se había convertido en un hervidero de gente. Hack, que volvía de Marge, corría por la sala, ayudando a acomodar las sillas que Tom había traído del garaje. Bill y Marge llegaron primero, Marge con un guiso, Bill con una botella de whisky que colocó con orgullo sobre la mesa. Para los vencedores, dijo, dándole una palmada en la espalda a Tom. Frank llegó con una caja de cerveza, Mike trajo una bolsa enorme de patatas fritas y la señorita Kelly sacó una bandeja de pastel, del que Hack dio un mordisco enseguida. Henna entró última, con vaqueros y una blusa ligera, una bolsa de palomitas y una sonrisa que dejó a Tom sin aliento. «Llegas a tiempo», dijo, cogiendo la bolsa. «No podía faltar», respondió ella, guiñándole un ojo. La sala se llenó de gente, algunos sentados en sofás, otros en sillas. Hack montó un campamento en el suelo con mantas y cajas de pizza que Tom había pedido en un restaurante local. Bill puso música rock antigua y la voz de Mick Jagger se mezcló con el olor a cazuela, cerveza y pastel caliente. Hack corría entre los adultos, presumiendo de su dibujo de dinosaurio, mientras Bill bromeaba con que le ganaría a las damas. Tom se quedó de pie junto a la pared, con una botella de cerveza en la mano, observando la escena. Su hogar, su gente, quienes lo acompañaron en los días más oscuros, quienes lo ayudaron a levantarse cuando Clara se fue, quienes testificaron en el tribunal. Captó la mirada de Henna, estaba sentada con Hack, riéndose de su intento de construir una torre con cajas vacías, y comprendió que había llegado el momento. Dejó la cerveza en la mesa y aplaudió para llamar la atención. La música se detuvo, las conversaciones se apagaron y todos se volvieron hacia él. «Hola, chicos», empezó, sintiendo un nudo en la garganta de la emoción. «Quiero decir unas palabras». Bill levantó una botella de whisky y sonrió. «¿El discurso del héroe?», preguntó y todos rieron. «Algo así», sonrió Tom. «Hoy terminó el juicio. Hack es mío, a Clara no le queda nada. Esta es la victoria y quiero que sepan que también es suya». Hizo una pausa mirando a cada uno. «Bill, Marge», dijo, volviéndose hacia ellos. «Estuvieron conmigo cuando no sabía cómo seguir viviendo. Nos alimentaron, se sentaron con Hack, me ayudaron a salir a flote. Sin ti me habría hundido». Marge sonrió, se secó el rabillo del ojo, mientras Bill se burlaba. «No te desanimes, amigo. No fue tan difícil». Tom asintió y miró a Frank. «Frank, me diste trabajo y le diste permiso a Hack. Mike, me apoyaste. Señorita Kelly, tus palabras en el tribunal demostraron la clase de padre que soy. Gracias a todos». Frank levantó su cerveza, la señorita Kelly asintió y Mike dijo: «Vamos, Tom, no tiene sentido». Tom sonrió, sintiendo la gratitud inundarlo. Se giró hacia Henna y su corazón latió con fuerza. «Y Henna», dijo, dando un paso hacia ella, «entraste en nuestra vida cuando pensé que no lo lograría. Te convertiste en nuestra familia, nuestra luz. Me diste la fuerza para seguir adelante». Se levantó con los ojos brillantes, pero permaneció en silencio, esperando. Hack sostuvo la caja como un trofeo. Tom respiró hondo, sintiendo las miradas de sus amigos calentarle la espalda. Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja con un anillo, sencillo, de plata, con una pequeña piedra que compró hacía una semana, sabiendo que este día llegaría. «No puedo expresarlo con elocuencia», dijo, arrodillándose, «pero sé que nos hiciste felices a Hack y a mí. Eres mi apoyo, mi amor. Henna, ¿quieres casarte conmigo?». La habitación quedó en silencio. Henna suspiró con las manos temblorosas y las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo miró, miró el anillo y guardó silencio. Tom sintió un nudo en el pecho, pero entonces Hack se levantó de un salto, golpeando su caja con la suya. «Ya basta de llorar, mamá, ¿de acuerdo?», gritó. Todos rieron y la tensión se disipó. Henna se secó las lágrimas, sonrió, con la voz temblorosa pero firme. «Sí, Tom», dijo, «sí». Tom estaba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata que Bill insistía en que le hiciera, estilo militar. La mañana del sábado era brillante y soleada, una rareza para abril en Ohio, y la luz entraba a raudales por la ventana, iluminando su rostro, aún cansado tras meses de estrés, pero ahora con una sonrisa que no podía ocultar. Hoy se casa con Henna. Hoy su familia se hará oficial no solo en sus corazones, sino en el papel, delante de todos los que los amaron. La puerta se abrió con un crujido y Hack entró, vestido con un pequeño vestido negro, traje que Marge hizo especialmente para él. Llevaba la corbata torcida y el pelo despeinado, pero sus ojos brillaban como los de un niño antes de una aventura. «Papá, estoy listo», gritó poniéndose de pie de un salto. «Llevaré los anillos, ¿no?». Tom se giró, se sentó sobre sus talones y le ajustó la corbata a su hijo. «Sí, campeón», dijo sonriendo. «El trabajo más importante es tuyo». Hack hinchó el pecho, sacó una caja de anillos del bolsillo y la sacudió. «No los perderé», declaró. «Lo prometo». Tom asintió y se alborotó el pelo. «Ve a ver a Bill, te espera abajo».
Y no corras o se te romperá el traje. Jack asintió y bajó corriendo las escaleras. Tom se levantó y se miró una última vez en el espejo. El traje gris oscuro, sencillo pero nuevo, le resultaba extraño, pero se sentía perfecto con él. Era su día, su día. La boda fue modesta y acogedora como Tom quería. Decidieron celebrarlo en el jardín de Bill y Marge, un jardín enorme con manzanos y una vieja valla de madera que Bill decoró con lámparas de araña y luces de colores. Marge insistió en ese lugar. Empezaste aquí, sigue. Tom no discutió, el jardín había sido su santuario todos estos años y ahora comenzaría una nueva etapa. Al mediodía los invitados empezaron a llegar. Bill dispuso sillas plegables, traídas del garaje, en filas frente al altar improvisado, un arco de ramas que Jack ayudó a tejer por la mañana. Marge colocó las mesas bajo el dosel, manteles blancos, bandejas con guisos, sándwiches, pasteles y una jarra enorme de limonada. Frank trajo una caja de cerveza, Mickey una columna musical y la señorita Kelly una cesta de flores que ella misma había cultivado. Tom se quedó de pie junto al arco, tirando nerviosamente de sus puños mientras Bill, haciendo de padrino, le daba una palmada en la espalda. «No te muevas», le dijo sonriendo, «pareces estar en un juzgado otra vez. Solo di que sí y ya está». Los invitados se acomodaron, unos 20 no más, pero todos eran cercanos. Vecinos, colegas, amigos que vieron cómo Tom se recuperó tras la marcha de Clara, cómo Henna se convirtió en parte de sus vidas. Jack corría entre las sillas, mostrando a todos la caja del anillo hasta que Marge lo alcanzó y lo sentó en la primera fila. «Siéntate tranquilo, chico», dijo, arreglándole el pelo. «Estamos a punto de empezar». Tom observó cómo se desarrollaba todo, sintiendo una calidez que le recorría el pecho. Esta era su gente, quienes lo apoyaron cuando pensó que no lo lograría, quienes celebraron con él su victoria en la corte, quienes ahora estaban reunidos allí para presenciar su felicidad. La música empezó, una suave melodía de guitarra, y todos guardaron silencio. Tom se giró hacia el sendero bordeado de pétalos y la vio. Henna salió de la casa de Marge con un pequeño ramo de margaritas. Su vestido era sencillo, blanco, hasta la rodilla, con mangas sueltas, pero estaba radiante, lo que dejó a Tom sin aliento. Su cabello oscuro caía en cascada en ondas y su sonrisa brillaba como el sol abriéndose paso entre los manzanos. Caminaba despacio, descalza, insistiendo en tocar la hierba, y los invitados permanecían de pie observándola con la mirada. Jack se subió a una silla, la saludó con la mano y ella asintió. Tom observaba sin pestañear, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Era ella, su Henna, su apoyo, su amor. Se detuvo ante él con los ojos brillantes y él le tomó la mano apretándole los dedos. «Eres hermosa», murmuró, y ella sonrió aún más. «Tú también», susurró suavemente, y rieron. El sacerdote, un viejo amigo de Marge, un hombre bajito de mirada amable, salió al arco y abrió su libro. «Queridos amigos», comenzó, y su voz era cálida como un día de verano. «Nos hemos reunido aquí para unir en matrimonio a Tom Bradley y Henna Harris. Este es un día de amor, familia y promesas». Tom escuchó, pero las palabras del sacerdote parecían apagadas por la niebla. Miró a Henna sintiendo su mano en la suya y pensó en cómo entró en sus vidas accidentalmente con una sonrisa y un dinosaurio que cayó debajo de la mesa del café. Cómo se convirtió en su luz, su hogar. El sacerdote concluyó la presentación y se volvió hacia él. «Tom», dijo. «Prometes amar, respetar y proteger a Henna, estar con ella en la alegría y la tristeza hasta que la muerte los separe». Tom tragó saliva y asintió. «Sí», dijo con voz ronca pero firme. «Lo prometo». El sacerdote le sonrió a Henna. «Henna, prometes amar, respetar y apoyar a Tom, estar con él en la alegría y la tristeza hasta que la muerte los separe». Ella le apretó la mano, su voz temblaba pero era clara. «Sí», dijo. «Lo prometo». El sacerdote asintió a Jack, quien saltó orgulloso hacia ellos con la caja de los anillos. Los invitados rieron y Bill gritó: «¡Vamos, campeón!». Jack abrió la caja, les entregó los anillos y Tom tomó uno, sencillo, de plata, con una pequeña piedra. «Henna», dijo poniéndole el anillo en el dedo, «nos hiciste una familia con Jack». Ella sonrió con lágrimas en los ojos y tomó el segundo anillo. «Tom», dijo poniéndoselo en el dedo, «me diste un hogar, amor, una familia. Te amo». El sacerdote levantó las manos. «Por el poder que me ha conferido el estado de Ohio, los declaro marido y mujer», dijo. «Pueden besarse». Tom se inclinó, abrazó a Henna y la besó, suave pero profundamente, sintiendo sus lágrimas mezclarse con su sonrisa. Los invitados aplaudieron, Jack gritó «¡Hurra!» y corrió hacia ellos, abrazándolos por las piernas. Tom lo levantó y se quedaron bajo el arco riendo, mientras los pétalos caían de las ramas. La celebración comenzó de inmediato. La música subió de volumen, las mesas se llenaron de gente, la cerveza y la limonada corrían como un río. Jack bailó con los amigos del colegio que Marge invitó, mientras Bill les enseñaba a lanzar herraduras.
Frank le contó a Mickey historias de su taller y la señorita Kelly les dio pastel a todos, elogiando a Huck por su importante misión. Tom y Henna se sentaron a la mesa, tomados de la mano, observando el caos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, su anillo brillaba al sol. Este es nuestro día, susurró en voz baja. Nuestro, asintió besándola en la mejilla. Y de Huck corrió emocionado con una mancha de limonada en la camisa. Papá, mamá, atrapé una herradura. Mostró el trofeo, gritó, buen trabajo, campeón, dijo Tom mientras Henna reía y lo abrazaba. Ahora sí que eres un superhéroe, dijo ella. El sol se ponía, las guirnaldas estaban encendidas y el jardín se llenó de una luz tenue. Tom miró a Henna, a Huck y a sus amigos, sintiendo que por fin todo estaba bien. Tom estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, contemplando al bebé dormido en la cuna. Era temprano por la mañana, el sol de abril apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, iluminando la carita del recién nacido, arrugada, rosada, con un mechón de pelo oscuro. Lo llamaron Oliver, el nombre que eligió Huck, diciendo, «Ori suena genial como un superhéroe». Tom sonrió, sintiendo una calidez que le recorría el pecho. Hacía un año se había casado con Henna y ahora su familia había crecido con una persona más. Henna yacía en la cama, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada, los ojos cerrados, pero con las comisuras de los labios ligeramente levantadas en una leve sonrisa. El parto fue de noche, largo y agotador, pero lo logró como siempre, con la fuerza que Tom tanto amaba. Se acercó, alisó la manta y ella abrió los ojos, captando su mirada. «¿Cómo está?», susurró suavemente, con la voz ronca por el cansancio. «Durmiendo como un campeón», respondió Tom sentándose a su lado. «Se parece a ti, como yo», objetó sonriendo aún más. «Mira esta nariz». Tom rió, le tomó la mano y le apretó los dedos. Permanecieron en silencio, escuchando la suave respiración de Oliver, sintiendo que era un momento que recordarían para siempre. Su familia, su nuevo hijo, su comienzo. La puerta se abrió y Huck y Marjorie entraron con Bill. Huck llevaba la camiseta de fútbol del colegio, el pelo despeinado, y en las manos sostenía un dinosaurio de peluche, un regalo para su hermano, papá. Mamá, gritó mientras corría hacia la cuna. «Es Oliver, es pequeñito». Marjorie lo hizo callar poniéndole la mano en el hombro. «Déjalo dormir». Tom se levantó, abrazó a su hijo y lo acercó a él. «Sí, es Oliver», dijo, «tu hermano menor». Huck miró la cuna con los ojos como platos. «Es genial», declaró, «le enseñaré a jugar al fútbol y a atrapar ranas». Henna sonrió incorporándose en la cama. «Creo que será feliz», dijo, «pero dale un par de años, ¿vale?» Bill se acercó y le dio una palmadita a Tom en la espalda. «Felicidades, amigo», dijo sonriendo. «Otro hombre en la familia, ahora te has ido para siempre». «Gracias, Bill», respondió Tom sonriendo. «Y tú y Marjorie, felicidades por Huck». Marjorie se inclinó sobre la cuna con el rostro suavizado. «¡Qué bebé tan dulce!», dijo. «Ustedes dos son unos padres estupendos». No se quedaron mucho tiempo. Huck logró tocar la mano de Oliver antes de que despertara y Marjorie lo llevó a casa, prometiéndole un pastel para el alta. Tom y Henna se quedaron solos, mirando a su hijo, sintiendo que su vida cambiaba, se volvía más brillante, más plena. Una semana después regresaron a casa, la vieja casa en las afueras, donde Huck creció, donde Henna se convirtió en parte de sus vidas. Pero incluso en el hospital, Tom notó cómo Henna miraba la cuna, a Huck, a él, y comprendió que necesitaban más espacio. No pensaban quedarse con Oliver. Querían una familia más grande, más hijos, más risas, más vida. «Necesitamos una casa nueva», dijo una noche mientras Oliver dormía en la cuna y Huck dibujaba en la mesa de la cocina. Henna levantó la vista de la taza de té, sus ojos brillaban. «¿En serio?», preguntó. «Lo he estado pensando, pero...». «En serio», asintió Tom. «Esta casa está bien, pero es demasiado pequeña para los 4, y si somos 5, 6, se rió y dejó la taza sobre la mesa. «¿6?», preguntó de nuevo arqueando una ceja. «Pareces decidido, y no lo estás», sonrió y ella asintió. «Sí», dijo, «quiero más hijos, pero una casa es un gran paso». «Podemos con ello», respondió. «Tenemos la pensión alimenticia de Clara, ahorros, es hora de seguir adelante». Huck levantó la vista de su dibujo. «¿Una casa nueva?», preguntó, «con un patio más grande, donde puedas jugar al fútbol». «Sí, campeón», dijo Tom, «con un patio más grande». «Genial», exclamó Huck, saltando. «Ori también jugará». Empezaron a buscar al día siguiente. Tom se tomó un día libre en el taller, Henna aceptó trabajar medio turno y recorrieron las afueras con Oliver en la sillita del coche y Huck comentando sobre cada casa. Necesitaban espacio, no lujos, sino un lugar donde los niños pudieran crecer, donde hubiera espacio para el ruido, el juego y el futuro.
2 semanas después lo encontraron, una casa de 2 plantas a 15 minutos de su antigua casa, con paredes de ladrillo, un amplio patio trasero y 4 habitaciones. El patio estaba descuidado, la pintura del revestimiento se estaba descascarando, pero Tom vio potencial en ella, un lugar que se convertiría en suyo. ¿Qué te parece? Le preguntó a Henna mientras ella estaba en el umbral mientras Hack corría por el césped gritando, «Podemos poner portones aquí». Sostuvo a Oliver en brazos, mirando las ventanas y los árboles a su alrededor. «Esta es nuestra casa», dijo sonriendo. «Lo siento». Firmaron los papeles una semana después, usando la pensión alimenticia de Clara como primer pago inicial, una ironía que hizo sonreír a Tom. La mudanza fue caótica. Bee y Frank cargaban cajas, Marjorie ayudaba con la cocina, Hack correteaba con dinosaurios, mientras Oliver dormía en su transportín. Pero al anochecer del primer día en su nuevo hogar, todo cobró vida. Sus cosas llenaban los espacios, el olor a café inundaba la cocina y Hack ya dibujaba en el suelo de la sala. Tom estaba en el patio trasero contemplando la puesta de sol cuando Henna salió hacia él con Oliver en brazos. Hack corrió tras ella y se topó con él. «Papá, ¿cuándo tendremos otra hermana?», preguntó y Tom rió. «Pronto, campeón», dijo guiñándole un ojo a Henna. «Apenas estamos empezando». Ella sonrió, lo abrazó y permanecieron juntos, los cuatro, sintiendo cómo su nueva vida crecía con esta casa. Tom estaba en el patio trasero de su nuevo hogar, contemplando la puesta de sol que teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Sostenía una taza de café en la mano, sintiendo el frescor de la tarde de octubre, y escuchaba a Hack y Oliver jugar en la sala. Hack construía una torre con bloques, mientras Oliver, que acababa de cumplir 1 año, la derribaba alegremente, riendo. La risa de Henna se mezclaba con las voces de los niños, y ese sonido era una melodía para Tom, prueba de que todo lo que había pasado lo había conducido hasta allí. Clara no apareció después del juicio. Después de que el juez le quitara la patria potestad y le ordenara pagar una pensión alimenticia, $24,000 por 5 años de ausencia y $500 al mes hasta que Hack cumpliera la mayoría de edad, simplemente desapareció. Tom esperó, primero una llamada, luego cartas, cualquier indicio de que intentaría apelar la decisión o ver a su hijo. Pero no hubo nada. Salió corriendo de la sala ese día, con sus tacones resonando en el suelo, y desde entonces no hubo ni rastro de ella. Una vez Bee bromeó, supongo que se dio cuenta de que no podía conseguir más dinero, así que huyó. Tom sonrió entonces, pero algo le dolía por dentro. Tomó un sorbo de café, sintiendo el viejo y familiar resentimiento agitarse en su pecho, no por sí mismo, sino por Hack. ¿Cómo pudo abandonar a su hijo, el que lloraba por las noches al irse, el que preguntaba ¿dónde está mamá? A los 3 años, mientras Tom le contaba mentiras sobre un viaje. ¿Cómo podía vivir en Europa, en hoteles, con un hombre que el detective encontró y nunca pensar en su hijo, incluso después del juicio, cuando le dieron una oportunidad, por pequeña que fuera, a través de la pensión alimenticia, decidió desaparecer? Él dejó su taza en la barandilla del balcón, apretó los puños, mirando el cielo que se oscurecía. Sintió resentimiento, no por sí mismo, sino por el niño que merecía una madre, pero que en cambio recibió un vacío. Recordó la fría voz de Clara en el tribunal, «Soy su madre», y la ira que lo ardía en el interior volvió a estallar. Madre, no conocía a Hack, no sabía que amaba a los dinosaurios, le temía a las arañas, soñaba con una consola. Lo abandonó como a un objeto innecesario y salió corriendo en busca de algo mejor. Pero entonces oyó la risa aguda y pura de Henna desde la casa, y su ira empezó a disiparse. Se dio la vuelta y miró a través de la puerta de cristal hacia la sala de estar. Hack estaba sentado en el suelo construyendo una torre, Oliver aplaudía y Henna, tumbada a su lado, jugueteaba con un oso de peluche. Su nueva vida, su familia estaba aquí y Clara, con su frialdad e indiferencia, no podía arrebatársela. Tom entró y cerró la puerta tras él. Hack levantó la vista, viéndolo. «Papá, mira», exclamó mostrando su torre. «Oye la derribó, pero yo la reconstruí». «¡Guau, campeón!», dijo Tom sentado en un sofá. Oliver se arrastró hacia él extendiendo las manos y Tom lo levantó colocándolo sobre sus rodillas. El niño sonrió dándole un codazo en la nariz y Henna levantó la mirada devolviéndole la sonrisa. «Es todo tuyo», dijo señalando a Oliver con la cabeza. «Igual de testarudo, tú también», le guiñó un ojo y ella rió. «Un poco», respondió acercándose a él en el sofá. «Pero te gusta». La rodeó con el brazo acercándola más y asintió. «Sí», susurró. Hack se metió entre ellos, sentándose en el medio, y se sentaron juntos, cerca pero cómodos. Tom los miró, a Hack, que había crecido tanto este año, a Oliver, cuyos ojos brillaban de curiosidad, a Henna, cuyo amor unía a su familia, y sintió que el resentimiento se desvanecía. Clara desapareció y que bien se había ido. No volvería, ni tocaría a su puerta, ni perturbaría su paz.
Después del juicio, probablemente se dio cuenta de que no habría más dinero y se embarcó en nuevas aventuras, en algún lugar lejano donde su fría vida pudiera continuar sin ellos. Y Tom se alegró. ¿En qué piensas?, preguntó Henna al notar su silencio. Él suspiró y la besó en la frente. Ese destino lo compensó, dijo. Clara se fue y yo estaba resentido por Jack por haberlo abandonado, pero ahora te tengo a ti, a Jack, a Oliver, es más de lo que podría soñar. Henna le apretó la mano, sus ojos brillaron. Te lo merecías, Tom, dijo. Todos nos lo merecíamos. Jack levantó la cabeza y frunció el ceño. Papá, ¿qué hay de esa loca?, preguntó, y Tom se sorprendió de lo bien que su hijo aún lo recordaba. Sí, hijo, asintió, pero se fue para siempre. Ahora tenemos a Henna como madre. Y Oliver también, añadió Jack, dándole un codazo en el costado a su hermano. Es el mejor. Oliver sonrió, dándole una palmada en la mano a Jack, y Henna le devolvió la sonrisa. Somos un equipo, dijo. Nadie nos doblegará. Tom asintió, sintiendo cómo se disipaban las últimas sombras del pasado. Estaba feliz, no solo contento, sino profunda y verdaderamente feliz, como un hombre que capeó la tormenta y encontró refugio. El destino lo había compensado de maneras que no iban desde el dinero hasta la venganza, a través de esta familia, este hogar, este momento. Se quedaron allí sentados hasta que Oliver empezó a llorar y Jack llevó sus bloques de juguete al televisor. Henna se levantó cogiendo al pequeño. Hora de dormir, dijo, meciendo a Oliver. ¿Estás con Jack? Sí, respondió Tom, levantando a su hijo. Vamos, campeón. Acostaron a los niños, Oliver en su habitación y Jack en la suya con dinosaurios en las paredes. Tom le leyó un libro sobre el T-Rex hasta que se quedó dormido, apretando un dinosaurio de peluche. Luego regresó a la sala, donde Henna lo esperaba con 2 tazas de té. ¿Todo bien?, preguntó, ofreciéndole una. Todo bien, asintió él, sentándose a su lado. Duermen como ángeles. Ella sonrió, se inclinó hacia él y bebieron el té en silencio, mirando por la ventana las coronas que Tom había colgado al mudarse. La nueva casa se convirtió en su fortaleza, su nido, y Clara, con su frialdad y egoísmo, permaneció en un lugar lejano, una sombra que ya no podía tocarlos. ¿Eres feliz?, preguntó Henna mirándolo. Tom asintió apretándole la mano. Sí, dijo, más que nunca. ¿Y tú?, preguntó ella, devolviéndole la sonrisa. La besó sintiendo su calor y susurró, a trabajar. Jack pidió una hermana. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe y escucha la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni lo pienses, haz clic para verla. Tom Bradley, padre soltero, crió a su hijo Jack después de que Clara, su esposa, los abandonara hace 5 años, llevándose el dinero y desapareciendo sin dejar rastro. La vida de Tom y Jack transcurría tranquilamente, brindis por la mañana, días de escuela y noches viendo dibujos animados. Sin embargo, un día Clara regresó, exigiendo la custodia de su hijo y la pensión alimenticia, acusando a Tom de crueldad. Con el apoyo de sus amigos, Bill, Marge y Henna, quienes se convirtieron en su apoyo, Tom se enfrentó a una batalla legal. Las investigaciones de un investigador privado revelaron que Clara vivía una vida lujosa en Europa mientras ignoraba a su hijo. El tribunal le quitó la custodia, le ordenó pagar la pensión alimenticia y se la otorgó a Tom. Tras la victoria, Tom se casó con Henna, tuvieron un hijo llamado Oliver y la familia se mudó a una nueva casa, comenzando una nueva etapa libre de las sombras del pasado. 5 años desaparecidos y ahora quiere la custodia completa. Desapareció, mintió, traicionó, ahora quiere un cheque y un hijo, la abandonó durante 5 años y ahora quiere la custodia completa. Desapareció, mintió, traicionó, y ahora quiere un hijo y dinero, vino por dinero. Él vino con expedientes. Se fue sin nada más que una cita judicial y humillación pública. Juicio final. Juicio final, solo disgusto judicial. Se fue durante años, luego regresó por su hijo, historias de esposas traicioneras, historia de infidelidad, ella se fue con el dinero. 5 años después quería la custodia y el dinero. Pero él se mantuvo firme, descubrió la verdad y conservó a su hijo. Su regreso terminó donde comenzó su verdadera vida.